La vieja casa en las afueras, lejos de cualquier camino transitado, siempre había tenido una atmósfera extraña. Desde que nos mudamos, mi hermana Sofía y yo sentíamos una presencia inquietante, algo escurridizo en los márgenes de nuestra visión. Al principio, lo atribuimos a la imaginación, a la novedad de vivir en un lugar tan aislado. Pero con el tiempo, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Comenzó con vislumbres fugaces, sombras que parecían moverse por sí solas en el rabillo del ojo. Formas oscuras, humanoides pero sin detalles definidos, que desaparecían al girarnos. Sofía era más sensible que yo a estas cosas. A menudo la encontraba tensa, mirando fijamente a las esquinas oscuras de las habitaciones. ¿Viste eso? Preguntaba con voz apenas audible. Yo negaba, aunque a veces, muy brevemente, creía haber percibido algo también. Una noche, Sofía me despertó con un grito ahogado. Estaba sentada en la cama, temblando, con los ojos muy abiertos. Había alguien en la puerta, susurró. Una sombra, alta y delgada. Revisé la casa entera. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. No había señales de intrusión. Traté de calmarla, diciéndole que había sido una pesadilla, pero su miedo era palpable. A partir de esa noche, las apariciones se hicieron más intensas. Ya no eran solo vislumbres. A veces, las veíamos detenerse en los umbrales de las puertas, observándonos desde la oscuridad. Eran figuras sin rostro, siluetas alargadas que parecían absorber la poca luz que había a su alrededor. Las llamamos los hombres sombra. El ambiente en la casa se volvió opresivo. Sentíamos una presencia constante, una sensación de ser observados incluso cuando no veíamos nada. El aire se volvía más frío en ciertos lugares, y a veces escuchábamos susurros indistintos que parecían provenir de las paredes. Una tarde, mientras estaba solo en el salón, sentí una punzada de frío intenso. Levanté la vista y vi a uno de los hombres sombra parado junto a la ventana. Era más nítido que nunca, una silueta completamente negra contra la tenue luz del atardecer. Sentí un miedo paralizante, como si una fuerza invisible me inmovilizara. La figura permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, luego se desvaneció lentamente, como si se fundiera con la oscuridad. Se lo conté a Sofía, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Tenemos que irnos de aquí, dijo con desesperación. Esto no es normal. Intentamos buscar explicaciones lógicas. Estrés, fatiga, sugestión. Pero en el fondo, sabíamos que lo que estábamos experimentando era algo más. Algo siniestro. Una noche, los hombres sombra se volvieron más activos que nunca. Los vimos moverse por toda la casa, deslizándose por los pasillos, deteniéndose en las puertas de nuestras habitaciones. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y un escalofriante susurro llenó el aire. Sofía y yo nos encerramos en su habitación, empujando un armario contra la puerta. Podíamos sentir su presencia al otro lado, una presión invisible que parecía querer derribar la entrada. El miedo nos atenazaba la garganta, impidiéndonos gritar. De repente, la puerta comenzó a temblar violentamente. Los goznes chirriaban bajo una fuerza invisible. Sabíamos que no resistiría mucho más. En un acto de desesperación, Sofía tomó un crucifijo de plata que pertenecía a nuestra abuela. Lo levantó frente a la puerta, rezando en voz baja. Por un instante, el temblor cesó. Pero luego, una sombra aún más oscura, más imponente que las demás, se manifestó justo al otro lado de la puerta. Parecía burlarse de nuestro intento de defensa. La puerta se abrió de golpe, lanzando el armario a un lado con una fuerza increíble. Los hombres sombra entraron en la habitación, rodeándonos. Eran más numerosos de lo que jamás habíamos visto, y su oscuridad parecía palpable, sofocante. Sentí un frío glacial envolverme, como si la propia muerte me abrazara. Uno de los hombres sombra se acercó a Sofía, extendiendo una mano oscura y amorfa. Ella gritó, cerrando los ojos con fuerza. En ese momento, una idea aterradora cruzó mi mente. Siempre habíamos visto a los hombres sombra, pero nunca habíamos interactuado directamente con ellos. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? Con un valor que no sabía que poseía, me lancé hacia uno de los hombres sombra que se acercaba a mí. Mi mano lo atravesó como si fuera humo, pero al hacerlo, sentí una descarga de frío intenso que me heló hasta la médula. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Al tocar al hombre sombra, por un instante, vi algo. No era un rostro, sino una miríada de rostros superpuestos, llenos de dolor y angustia. Escuché un coro de lamentos silenciosos, ecos de sufrimiento. Los otros hombres sombra parecieron reaccionar a mi contacto. Se detuvieron, como si estuvieran sorprendidos.
La sombra más grande que estaba frente a Sofía retrocedió un paso. Tuve una comprensión repentina. No eran entidades malvadas en el sentido tradicional. Eran algo más. Eran fragmentos, ecos de algo perdido, atrapados en este lugar. Su oscuridad no era malicia, sino vacío, la ausencia de algo esencial. Decidí intentar comunicarme. Extendí mis manos, mostrándoles que no tenía intenciones de dañarlos. Lo sentimos, dije con voz temblorosa. Lo sentimos por lo que les haya pasado. Los hombres sombra permanecieron inmóviles, sus oscuras siluetas tensas. Lentamente, la sombra más grande se acercó a mí. Dudé por un instante, luego extendí mi mano de nuevo. Esta vez, al tocarlo, la sensación fue diferente. Seguía siendo frío, pero no tan helado. Y la visión que tuve fue más clara. Vi un grupo de personas, familias, reunidas en lo que parecía ser esta misma casa, hace mucho tiempo. Había alegría, risas, y luego, oscuridad, confusión, pánico. Comprendí. Los hombres sombra no eran intrusos. Éramos nosotros los intrusos. Ellos eran los fantasmas de los antiguos habitantes de esta casa, atrapados en un ciclo de dolor y desesperación. Nuestra presencia había perturbado su tenue existencia, intensificando su angustia y manifestándola como una amenaza. Lentamente, retiré mi mano. Los hombres sombra no se movieron. Parecían expectantes. Queremos ayudarles, dije. Queremos que encuentren la paz. No hubo respuesta, solo un silencio espectral. Pero en la oscuridad de sus siluetas, creí percibir un ligero cambio, una disminución de la tensión. Durante los días siguientes, Sofía y yo dejamos de sentir miedo. En lugar de huir, empezamos a investigar la historia de la casa. Descubrimos que había sido el escenario de una tragedia terrible hace muchos años, una pérdida que había marcado a sus habitantes para siempre. Hablamos con los hombres sombra, les contamos nuestras vidas, les aseguramos que no queríamos hacerles daño. Lentamente, su presencia se volvió menos opresiva. Ya no se manifestaban como amenazas, sino como presencias tristes y silenciosas. Una noche, Sofía tuvo un sueño vívido. Vio a las familias de la casa, tal como las había visto yo en mis breves visiones. Estaban en paz, sonriendo, elevándose hacia una luz brillante. A la mañana siguiente, la casa se sintió diferente. El aire ya no estaba cargado de frialdad. Los susurros habían cesado. Los hombres sombra se habían ido. Nos quedamos en la casa un tiempo más, asegurándonos de que la paz persistiera. Finalmente, supimos que era hora de irnos. Al cerrar la puerta por última vez, sentimos una sensación de tristeza, pero también de alivio. Nunca olvidaremos lo que vivimos en esa vieja casa. Aprendimos que el terror no siempre es maldad, sino a veces, el eco persistente de un sufrimiento olvidado. Y que incluso en la oscuridad más profunda, la comprensión y la empatía pueden encontrar un camino hacia la luz. Pero hasta el día de hoy, cuando la noche es más oscura y las sombras se alargan, no puedo evitar mirar dos veces, preguntándome si, en algún rincón olvidado, todavía existen esos hombres sin rostro, esperando ser escuchados.